Después de negarme a entregarle la herencia familiar a mi esposo, me invitó a una reunión familiar. Al llegar, hola familia, bienvenidos de nuevo. Suscríbete y cuéntanos dónde lo estás viendo. La historia está en la sección de comentarios. Sara supo que algo andaba mal en cuanto David entró en su habitación y cerró la puerta. No era solo la forma en que evitaba su mirada, ni la forma en que tensaba la mandíbula. Era más profundo, más frío. El aire en la habitación se sentía más pesado de lo habitual. Sara, tenemos que hablar, dijo David en voz baja. Ella levantó la vista del libro. Bueno, ¿qué pasa? Él se sentó en el borde de la cama sin mirarla. Se trata de la casa de tu padre. A Sara se le encogió el pecho. Había estado esperando esto desde que su padre murió, dejándole la pequeña y robusta casa de la calle Maple. David le había estado dando indirectas, algunas amables, otras no tanto, pero ahora parecía que ya no iba a dar más. Creo que ya es hora, dijo David sin mirarla a los ojos. Deberías ponerla a mi nombre o al menos dejar que yo la administre. Tengo planes para ello, inversiones, algo que podría beneficiarnos mucho. Sara cerró su libro. ¿Por qué? La casa era de mi padre. Me la dejó. No estoy listo para desprenderme de ella. El tono de David se volvió más duro. Sara, estamos casados. No debería haber secretos. Podríamos venderla e invertir el dinero. Nos ayudaría a salir adelante. Sabes, he tenido dificultades con mi negocio. Negó con la cabeza. No se trata de secretos. Se trata de mi familia. Esa casa significa algo. Es lo único que me queda de mi padre. Él me la confió. David se levantó, paseándose de un lado a otro. Pero esto se trata del futuro, nuestro futuro. ¿No confías en mí? Sara se obligó a respirar. No se trata de confianza, se trata de respeto. El último deseo de mi padre fue que me quedara con esa casa. Me dijo que la cuidara. David se burló. ¿Y nosotros qué? ¿No te importa lo que podamos construir juntos? Lo miró fijamente. Me importa, pero no puedo regalar algo que significa todo para mí. Un silencio denso los envolvió. El rostro de David se endureció. Sus labios se apretaron en una fina línea. Se dio la vuelta y salió de la habitación sin decir una palabra más. Sara escuchó sus pasos alejándose por el pasillo y luego el lejano portazo. Se quedó completamente quieta, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. El calor de su hogar se había esfumado. Quería creer que todo volvería a la normalidad, pero algo en su interior le decía que no. Sara apenas durmió esa noche. Repasó la conversación en su mente, deseando haber encontrado las palabras perfectas para arreglarlo todo. Pero la verdad era que no había nada que arreglar. No era solo un desacuerdo. Era algo más profundo, una grieta en los cimientos de su matrimonio. A la mañana siguiente, Sara estaba de pie junto a la ventana de la cocina, mirando la lluvia deslizarse por el cristal. Afuera, el mundo estaba gris y silencioso. Dio un sorbo a su café y se preguntó si estaría siendo irrazonable. ¿Era egoísta aferrarse tanto a la casa? ¿De verdad estaba priorizando un edificio sobre su marido? Su teléfono vibró. Era un mensaje de Lisa, su hermana menor. ¿Estás bien? Parecías estresado ayer. ¿Quieres hablar? Sara dudó y luego respondió. Mala noche. David quiere que le dé el control de la casa de papá. Un minuto después, Lisa llamó. Sara, ¿sabes lo que papá quería? Confiaba en ti por una razón. Sara se apoyó en la encimera.
Pero ¿y si estoy empeorando las cosas con David? ¿Y si estoy arruinando mi matrimonio por una casa? La voz de Lisa se suavizó. No es solo una casa, es el recuerdo de su padre. No dejes que nadie te presione para que renuncies a eso. Si David te ama, lo entenderá. Sara cerró los ojos. Espero que tengas razón. Esa noche, David llegó temprano a casa. Apenas me saludó. Cenaron en silencio. Cada vez que Sara intentaba hablar, David respondía con una o dos palabras y luego miraba fijamente su teléfono. Después de cenar, David se aclaró la garganta. Hay una reunión familiar en casa de mi madre el domingo. Quiere que estés allí. Sara dejó el tenedor. ¿De qué se trata la reunión? David se encogió de hombros. Asuntos familiares. Todos estarán allí. Solo dijo que era importante. Sara lo observó. Había algo en sus ojos, un atisbo de desesperación o quizás culpa. Quiso preguntar más, pero se contuvo. Estaba cansada de luchar. Iré, dijo en voz baja. David asintió, evitando su mirada. Bien. Los 2 días siguientes fueron tensos. David estaba distante. A menudo salía temprano y llegaba tarde. Cuando estaba cerca, apenas le hablaba a Sara. Sentía que ocultaba algo, pero cada vez que ella intentaba hablar, él la ignoraba. El sábado por la noche, Lisa vino de visita. Trajo helado y películas para animar a Sara. ¿De verdad vas a la reunión familiar?, preguntó Lisa, sirviendo vainilla en un tazón. Sara asintió. David dijo que era importante. No sé qué esperar. Lisa suspiró. Solo ten cuidado. La familia de David es intensa. Sara esbozó una leve sonrisa. Lo dices como si fuera una novela negra. Lisa se encogió de hombros. Solo digo que no pierdas la guardia. No le debes esa casa a nadie, ni siquiera a David. Sara le abrazó a su hermana, agradecida por su apoyo. Gracias, Lisa. Solo quiero que todo esto termine. El domingo llegó demasiado rápido. Sara se despertó temprano, con los nervios a flor de piel. Llevaba un vestido sencillo y se recogió el pelo, queriendo parecer tranquila y serena, pero por dentro sentía que se avecinaba una tormenta. David apenas habló durante el trayecto a casa de su madre. Mantenía la vista fija en la carretera, agarrando con fuerza el volante. Cuando llegaron, la entrada estaba llena. Sara reconoció al hermano de David en el coche. Thomas, a su hermana Mary, incluso a su tío Peter. Tragó saliva con dificultad, obligándose a mantener la calma. Dentro, Judith la recibió con una sonrisa forzada. Sara, me alegra que hayas venido. Sara le devolvió la sonrisa, aunque parecía falsa. Claro, David dijo que era importante. Judith los condujo a la sala. El resto de la familia ya estaba sentada, murmurando entre ellos. Cuando Sara entró, la conversación se interrumpió. Todas las miradas se volvieron hacia ella. David se aclaró la garganta. Empecemos. Sara se sentó junto a David, con las manos apretadas en el regazo. Sin embargo, la habitación se sentía más fría de lo habitual. Estaba llena de gente. Miró cada rostro. Judith, Thomas, Mary, Peter, y vio algo que no había notado antes. Una pared. Formaban una unidad y ella estaba afuera. Judith comenzó. Convocamos esta reunión para hablar del futuro, de la familia. Todos queremos lo mejor para todos, ¿verdad? Sara asintió lentamente. Sin saber qué decir, Thomas intervino con voz suave pero firme. Sara, sabemos que la casa de tu padre significa mucho para ti, pero piensa en el panorama general. Podríamos usar el dinero para ayudar a toda la familia. El corazón de Sara latía con fuerza. Se dio cuenta de que no se trataba solo de David. Todos lo habían discutido sin ella. Miró a David, esperando apoyo,
Pero él no la miró a los ojos. Judith continuó. Siempre has sido como una hija para mí. Queremos que confíes en nosotras. Deja que David se encargue de la casa. Te prometemos que es lo mejor. Sara se sintió atrapada. Las paredes parecieron cerrarse. La presión aumentaba. Negó con la cabeza. Lo siento. No puedo. Mi padre confió en mí para cuidar la casa. Es todo lo que me queda de él. Se hizo un silencio denso. Sara se miró las manos, sintiendo las miradas de todos sobre ella. Quiso llorar, gritar, pero en cambio se obligó a respirar. El rostro de Judith se tensó, claramente decepcionado. Thomas se recostó, cruzándose de brazos. Mary apartó la mirada. David finalmente habló, con voz fría. Estás cometiendo un error, Sara. Lo miró a los ojos, con voz temblorosa pero firme. Quizás, pero es mi error. Al terminar la reunión, Sara se dio cuenta de que acababa de poner un límite. No sabía qué pasaría después, pero de una cosa estaba segura. Todo acababa de cambiar. Si aún no te has suscrito, me encantaría que te unieras a nuestra comunidad pulsando el botón de suscripción. A través de nuestras historias, construimos esperanza y damos un futuro a niños y mujeres maltratados en todo el mundo. Motívanos suscribiéndote, pulsando el botón de suscripción y activando la campanita de notificaciones. Además, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves y qué tan impactante te resultó esta historia. Las horas posteriores a la reunión familiar se hicieron interminables para Sara. Incluso el viaje a casa fue silencioso, solo interrumpido por el zumbido del coche. David no la miró ni una sola vez. Ella miraba por la ventana, viendo cómo las luces de la ciudad se difuminaban, sintiéndose más sola que nunca sentada junto a su esposo. Al llegar a casa, David se adelantó, dejándola con la llave. Sara se quedó en la entrada. Durante un largo minuto, con la mano en la puerta, como si al mantenerla abierta pudiera salir el aire pesado del interior. Cuando por fin entró, encontró a David en la sala, mirando el televisor en blanco. Quería decir algo, cualquier cosa que suavizara la tensión entre ellos. Pero David habló primero. No te entiendo, Sara. ¿Sabes cuánto nos ayudaría esa casa? ¿Por qué tienes que ser tan terca? Preguntó Sara con voz suave. No es terquedad. Te dije que era el deseo de mi padre. No puedo traicionarlo. Ni siquiera por ti. David negó con la cabeza. Se supone que somos un equipo, pero sigues actuando como si yo fuera el enemigo. No quiero pelear contigo, dijo Sara, pero no cederé la casa. Se apartó de ella, con los hombros tensos. Estoy cansado. Me voy a la cama. Sara no lo siguió. Se sentó en el sofá, mirando las sombras en los rincones de la habitación. Le dolía el pecho con una mezcla de ira y miedo. Toda su vida le habían dicho que la familia lo era todo. Pero esa noche, su esposo y sus parientes se sentían más como extraños. A la mañana siguiente, Sara se despertó con el sonido de David saliendo temprano al trabajo. Apenas lo vio en toda la semana. Le envió algunos mensajes cortos. Nada sobre la casa, solo horarios y recados. El frío la picaba, pero Sara se obligó a seguir adelante, apegada a su rutina, intentando no desmoronarse. Lisa volvió a visitarla, esta vez trayendo flores frescas. «Parece que no has dormido en días», dijo, dejando el jarrón en la encimera de la cocina. Sara intentó sonreír. «Es demasiado. Siento que me aprietan por todos lados». Lisa sirvió 2 tazas de café y se sentó frente a ella. «¿Qué pasó en la reunión? ¿Intentaron obligarte?» Sara asintió. «Todos quieren la casa. Lo hicieron parecer para la familia, pero sé que es una cuestión de dinero».
Lisa extendió la mano por encima de la mesa y le apretó la suya. Hiciste lo correcto. No dejes que te agoten. Papá confiaba en ti por una razón. Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas, pero parpadeó para contenerlas. Ojalá David lo entendiera. Ojalá le importaran más nosotros que el dinero. Durante los siguientes días, Sara mantuvo las distancias con David. Se dedicó por completo al trabajo. Pasó más tiempo en la casa de la calle Maple, limpiando el jardín y revisando los libros viejos de su padre. Encontró consuelo en la tranquilidad, rodeada de los ecos de su infancia. Pero la paz no duró. El miércoles por la noche, mientras cerraba la casa, su vecina, la señora Kent, la llamó. Sara, querida, hoy oí algo extraño. Un hombre vino a preguntar por la casa. Dijo que quería comprarla. Incluso tenía la tarjeta de presentación de tu marido. Sara sintió un nudo en el estómago. Dijo algo más. La señora Kent negó con la cabeza. Solo que estaba interesado y quería saber si el dueño vendería pronto. Le dije, es el único dueño. Gracias, señora Kent. Sara forzó una sonrisa, pero el corazón le latía con fuerza mientras se alejaba. Esa noche, Sara esperó a que David volviera a casa. Cuando finalmente llegó tarde, y con aspecto cansado, ella lo confrontó. Intentabas vender la casa a mis espaldas. Los ojos de David brillaron de sorpresa y luego de fastidio. Solo estaba sopesando nuestras opciones. No puedes culparme por intentar ayudarnos a salir de un apuro. Las manos de Sara temblaban. Ni siquiera me lo pediste. Se encogió de hombros como si nada. No me escuchabas. Pensé que si conseguía una oferta, por fin entrarías en razón. Sara sintió frío por todas partes. Esa casa no es tuya para venderla. David apartó la mirada. Estoy haciendo lo que tengo que hacer. Me lo agradecerás después. Sara quiso gritar, pero en lugar de eso se alejó y se encerró en el baño. Se miró fijamente en el espejo, intentando calmar el pánico que le invadía el pecho. Ahora sabía que esto era más que una simple discusión. David estaba tramando algo. Ya no podía confiar en él. A la mañana siguiente, Sara encontró un sobre deslizado por debajo de la puerta principal. Dentro había una carta con aspecto oficial. Le temblaron las manos al leerla. Era de un abogado, el abogado de David. Estaba solicitando una reunión formal para discutir la división justa de los bienes conyugales, incluyendo la casa en la calle Maple. Sara sintió que la habitación se inclinaba. Sabía lo que significaba. David se preparaba para pelear con ella por la casa y traía a toda su familia con él. Llamó a Lisa con la voz temblorosa. Está empezando. Consiguió un abogado. Lisa no lo dudó. Te conseguiremos uno también. No estás haciendo esto sola. Sara asintió, agarrando el teléfono con fuerza. No me rendiré, Lisa. Ahora no. Durante el resto del día, Sara hizo llamadas. Contactó con el viejo amigo de su padre, el señor Parker, quien conocía la historia familiar y podía dar fe de los deseos de su padre. Encontró un abogado que la escuchó atentamente y prometió ayudarla en su lucha. Dondequiera que iba, Sara sentía que la gente la observaba. Algunos vecinos le dedicaban sonrisas tímidas. Otros apartaban la mirada, avergonzados por el drama. Los rumores se extendían. La gente murmuraba que era egoísta y que no le importaba su matrimonio. Pero a Sara ya no le importaban los chismes. Le importaba la verdad. Al final de la semana, Sara estaba agotada, pero una fuerza silenciosa comenzó a crecer en su interior. Tenía miedo, pero se negó a dejarse intimidar.
No permitiría que el recuerdo de su padre fuera usado como moneda de cambio. No cedería por mucho que le doliera. El viernes por la noche, David regresó a casa con la maleta en la mano. No la miró. Fue directo a la habitación de invitados y cerró la puerta. Sara se sentó en silencio. La casa de repente se sintió vacía y en paz. Sabía que la tormenta apenas comenzaba, pero estaba preparada. Sara se despertó en silencio. Ese silencio que se siente pesado, casi una advertencia. Miró la puerta de la habitación de invitados. Estaba abierta, pero David ya se había ido. La única señal de su presencia era una abolladura en la almohada y un montón de camisas dobladas que no se había molestado en empacar. Se sirvió café y se sentó junto a la ventana. Sus manos estaban firmes ahora, ya no temblaban como antes. La noche después de que David se mudara a la habitación de invitados, algo se había endurecido en su interior. No estaba segura de si era valentía o simplemente el fin de la paciencia. Su teléfono vibró. Era un mensaje de su abogado, el señor Gibson. Llámame cuando puedas. Hay algo que necesitas saber sobre la reclamación de tu esposo. Sara marcó de inmediato. El tono del señor Gibson fue amable pero directo. Sara, he revisado los documentos que envió el abogado de David. Está argumentando que la casa es un bien conyugal, aunque te fue legada. Afirma que hablaron de venderla para la familia y que él contribuyó a su manutención. Tiene declaraciones firmadas por su madre y su hermano que respaldan su historia. Sara sintió que se sonrojaba. Eso es mentira. Nunca acepté venderla y David nunca movió un dedo para ayudar. Te creo, dijo el señor Gibson. Pero necesitaremos pruebas. Cualquiera que pueda confirmar las intenciones de tu padre. Cualquiera que sepa la verdad. Sara pensó en el señor Parker, el viejo amigo de su padre, y en Lisa. Sí, los atraparé. Bien. El señor Gibson dijo: no hables con David sobre el caso. Si te contacta, avísame. Sara colgó y llamó a Lisa para contarle todo. Lisa no dudó. Haré lo que necesites. Y Sara, anoche oí algo. El corazón de Sara se le encogió. ¿Qué? David estaba hablando por teléfono con su tío Peter. Dijo: si no le entregas la casa, se asegurará de que no recibas nada más. Parecía más enfadado que de costumbre. A Sara se le secó la boca. Gracias por contármelo, Lisa. Más tarde ese día, Sara visitó al señor Hugh Parker en su Gullieli. El anciano ya le estaba esperando el té. Sara, a tu padre siempre le preocupaba que esto pasara. El señor Parker dijo: por eso me dejó esas cartas. Están dirigidas a ti. Sara tomó el pequeño fajo de sobres con dedos temblorosos. Abrió el primero allí mismo, leyendo la cuidadosa letra de su padre. Si estás leyendo esto, significa que me he ido y que alguien intenta quitarte lo que te dejé. No dejes que nadie, sea quien sea, te obligue a dejarte a casa. Esto es para ti. Confía en ti misma, Sara. Estoy orgullosa de ti. Las lágrimas le nublaron la vista. Abrazó al señor Parker, guardó las cartas en su bolso. Las palabras le dieron una nueva fuerza. Pasaron los días. Los rumores en el pueblo se hicieron más fuertes. Los vecinos le preguntaron sobre el caso. Algunos fingían interés, otros solo ansiaban chismes. Sara aprendió a ignorarlos. Dedicaba cada momento libre a reunir documentos, el testamento de su padre, recibos, fotos de los años que había cuidado la casa. Visitaba a su abogado una y otra vez.
Entonces, una noche, al cerrar la casa, vio los faros en la entrada. El coche de David. Se quedó paralizada, con el corazón latiendo con fuerza, pero se negó a esconderse. David salió, con el rostro pálido y endurecido bajo la luz de la farola. No abrió la puerta. En cambio, gritó desde el patio. «Me estás tomando el pelo, Sara. Te lo di todo. Y así es como me lo pagas». Sara abrió la puerta, pero no salió. «Tú elegiste esto, David. Tú mentiste». Se rió, pero no había calidez en su risa. «¿Quieres una guerra? Bien, la tendrás. Mi familia me apoya». «¿A quién tienes?» Sara alzó la barbilla. «Tengo la verdad. Es todo lo que necesito». La voz de David se alzó áspera y desesperada. «Estás sola, Sara. Lo perderás todo». Cerró la puerta. Le temblaban las manos, pero tenía la mente despejada. Sabía que ese era el momento en que él mostrara su verdadera cara. No había vuelta atrás. Esa noche, Lisa se quedó a dormir. Se quedaron despiertos hasta tarde revisando cada documento, cada fotografía antigua. Lisa encontró un viejo retrato familiar. Sara de niña, con su padre sonriendo desde la casa que tenían detrás. «Vas a ganar, Sara». Lisa susurró. «Tienes que ganar». Sara intentó creerlo, pero por la mañana había otra carta en su puerta. Esta era más fea, llena de amenazas, llamándola egoísta y avariciosa. No tenía firma, pero el mensaje era claro. Volvió a llamar a su abogado. La voz del señor Gibson era tranquila. «No dejes que te desestabilizan. Presentaré una orden de alejamiento si la necesitas». A medida que se acercaban los días de la audiencia, el mundo de Sara se reducía a lo básico: trabajar, dormir, comer, prepararse. Las llamadas de la familia de David se volvieron más desagradables. Judith llamó una vez, llorando y acusando, y luego colgó cuando Sara se negó a una reunión privada. Sara se mantuvo firme. Dejó de contestar el teléfono a menos que fuera Lisa o el señor Gibson. Incluso dejó de visitar la vieja casa durante unos días, temerosa de con quién podría encontrarse. Pero entonces algo cambió. Una noche, mientras cerraba la puerta de su apartamento, Thomas, el hermano de David, la esperaba en la acera. Parecía incómodo, cambiando de un pie a otro. «¿Puedo hablar contigo?», preguntó. Sara dudó y asintió. Thomas bajó la vista. «Sé que lo que hace mi hermano no está bien. Intenté disuadirlo, pero Judith nos está presionando mucho a todos». El corazón de Sara latía con fuerza. «¿Y por qué estás aquí?». La miró a los ojos. «Estoy harto de mentiras. No puedo seguir encubriendo a David. Si necesitas que diga la verdad en el juicio, lo haré. No puedo permitir que esto continúe». Sara lo miró fijamente, casi sin creerlo. «¿Por qué ahora?». Thomas suspiró. «Porque mi conciencia no me deja dormir. Y no te mereces esto». Por primera vez en semanas, Sara sintió esperanza. Quizás las cosas podrían cambiar. Quizás la justicia era posible incluso con todas las probabilidades en su contra. Mientras veía partir a Thomas, supo que recordaría este momento. La traición era algo muy arraigado en las familias, pero también la valentía, y a veces incluso provenía de los lugares menos esperados. Se acercaba la fecha del juicio. Sara se sentía lista, o tan lista como podía estarlo. Pasara lo que pasara, sabía que había luchado con todas sus fuerzas por sí misma y por la memoria de su padre. Sara apenas durmió la noche anterior al juicio. Permaneció despierta, escuchando el silencio, sintiendo cada segundo. La casa estaba en silencio, pero su mente se llenaba de recuerdos y miedos. Pensó en la voz de su padre,
En el constante aliento de Lisa, en las amenazas de David resonando en sus oídos, al amanecer se vistió con sencillez, se recogió el pelo y se sentó un buen rato junto a la ventana, contemplando el amanecer. Se recordó una y otra vez que no solo luchaba por una casa, luchaba por su propia voz, por la promesa de su padre y por la dignidad que casi dejó escapar. Lisa la llevó al juzgado. Ninguno habló mucho, pero la presencia de Lisa le pareció una armadura. Al entrar, Sarah vio a David rodeado de su familia. Judith parecía lista para la batalla, con la boca apretada y fría. Thomas también estaba allí, un poco apartado de los demás, sin mirar a nadie a los ojos. David apenas miró a Sarah al pasar. No había sonrisa ni arrepentimiento, solo un cálculo preciso. En la sala de espera, Sarah se reunió con el señor Gibson, su abogado. Le entregó el expediente y la miró a los ojos. Pase lo que pase hoy, hiciste lo correcto. Sé honesta. Manténganse firmes. Sarah asintió. Se sintió tranquila, casi aturdida, mientras el juez juzgaba su caso. La sala estaba llena de familiares, vecinos e incluso desconocidos. Sarah se preguntó qué historias contarían cuando todo esto terminara. El abogado de David habló primero, describiendo a David como el esposo devoto, el proveedor, el hombre traicionado por la terquedad de su esposa. Habló de la familia, de la unidad, de las oportunidades perdidas que representaba la casa. David se irguió en su asiento, asintiendo con cada palabra. Judith se secó los ojos con un pañuelo. Thomas miró al suelo. Cuando le llegó el turno a Sarah, ella se puso de pie, con las manos temblorosas, pero la voz firme. Habló de su padre, de sus deseos, del significado de la casa en la calle Maple. Describió cómo la había cuidado sola, cómo David nunca había aportado un solo dólar ni un solo día de trabajo. Le entregó al juez las cartas de su padre, su testamento y fotos de ambos a lo largo de los años. Entonces, el señor Gibson llamó a Lisa y al señor Parker para que hablaran. Lisa fue feroz y clara, contándole al juez el amor de su padre por la casa y cómo siempre había dicho que era de Sarah y de nadie más. El señor Parker, con la voz debilitada por la edad, leyó parte de la carta en voz alta. La sala quedó en silencio, pendiente de cada palabra. Finalmente, le llegó el turno a Thomas. El juez le pidió que confirmara las declaraciones que había firmado. A Thomas le temblaban las manos al ponerse de pie. Miró fijamente a David, luego a Sarah y finalmente al juez. «Necesito ser honesto», dijo Thomas, con la voz apenas un susurro. «Mi hermano y mi madre me presionaron para que firmara esas declaraciones. No quise. Tenía miedo de causar problemas en la familia, pero Sarah dice la verdad. Su padre le dejó la casa. David mintió sobre su acuerdo con venderla. Ninguno de nosotros ayudó nunca con la casa. Es toda suya». Una exclamación de asombro recorrió la sala. Judith parecía furiosa. El rostro de David se puso rojo de ira, y Sarah sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. El juez asintió, tomando notas. «Gracias por su honestidad, señor Thomas». Después de eso, todo pareció desdibujarse. Los abogados discutieron sin parar, pero la energía en la sala había cambiado por primera vez. Sarah sintió que se le quitaba un peso de encima. El juez anunció un receso antes de tomar la decisión final. Fuera de la sala, Thomas se acercó a Sarah. «Lo siento por todo», dijo. «Debería haberlo hecho antes». Sarah negó con la cabeza. «Hoy hiciste lo correcto. Eso es lo que importa». El fallo del juez fue rápido.
La casa de la calle Maple pertenecía a Sarah por derecho y por ley. El testamento era claro, las pruebas contundentes, y la confesión de Thomas selló el caso. David no tenía derecho a reclamar, y su intento de forzar la situación solo le jugó en contra. Judith lloró, pero David salió furioso, negándose a mirar a Sarah ni a nadie más. Todo había terminado. La tormenta había pasado, pero los daños persistían. Sarah salió del juzgado con Lisa a su lado, sintiendo que por fin podía respirar de nuevo. Su teléfono vibraba con mensajes, algunos de amigos, otros de desconocidos, algunos amables y otros crueles. Los ignoró a todos. Quería volver a casa, sentarse en la tranquilidad de la casa de su padre y recordar al hombre que le enseñó a mantenerse firme pase lo que pase. Esa noche, Sarah se sentó en el porche, con Lisa a su lado, y el cálido resplandor de la vieja casa a sus espaldas. El aire seguía siendo casi apacible. Por primera vez en meses, Sarah se sintió segura. Tenía cicatrices. Su confianza en David se hizo añicos. Su idea de familia cambió para siempre, pero también tenía una fuerza que desconocía. Lisa la empujó suavemente. «Lo lograste». Sarah sonrió, y las lágrimas finalmente cayeron. «Lo logramos». Miró las estrellas, pensando en su padre. Sabía que estaría orgulloso, no solo porque cuidaba la casa, sino porque cumplía su palabra, porque no permitía que nadie le arrebatara su dignidad. Había aprendido que a veces la familia no se trata de sangre ni de votos. Se trata de quien te apoya cuando el mundo se enfría. La lección era simple, pero se aprendió con esfuerzo. La verdadera lealtad no se puede forzar, y el amor no tiene condiciones. Y si tienes que luchar solo por lo que es correcto, luchas porque la paz construida sobre la traición no es paz en absoluto.